Bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre Frases y Entre Dichos, con los temas que generalmente no se tratan en la televisión comercial, temas de importancia social, de importancia política y de importancia histórica. Como hemos visto durante estos últimos días, se han comenzado a reactivar lo que son las acciones políticas de parte de los candidatos, ya prácticamente en campaña, tanto López Obrador como Enrique Peña Nieto y Cuadri y Josefina Vázquez Mota, que por cierto ya volvió a dar sus siguientes resbalones con lo de la Ibero y con sus bromitas de mal gusto. Vamos a ver en estos próximos días un recrudecimiento de los ataques entre los partidos. Por lo pronto el PRI parece que ya le está empezando a sacar los trapos sucios de los gobiernos panistas a Calderón, y Calderón por su parte va a comenzar a sacar los trapos sucios. De hecho ya los comenzó a sacar de los gobernadores o exgobernadores del PRI. Precisamente uno de los temas que vienen a colación ahora por la cuestión de las elecciones en este 2012 es la desmemoria de los mexicanos. El Partido Revolucionario Institucional, si ustedes se han dado cuenta en estas últimas semanas en sus spots, antes de la veda, incluso ahora, ha estado recalcando las bondades del sistema y las cosas buenas que estuvo haciendo a lo largo de 70 años que estuvo en el poder aquí en México. Prácticamente desde 1930 hasta 1999-2000. Es mucho tiempo, es un tiempo muy largo en el cual sucedieron una gran cantidad de cosas. Nadie puede negar que el Partido Revolucionario Institucional, PRM y luego PNR, fue un partido que en su momento sirvió para cohesionar a las diferentes facciones que estaban haciendo pedazos el país. Esa fue la genialidad de don Plutarco Elías Calles en su momento, para traer la paz a cualquier costo, incluso al mayor costo político y democrático a México. Desgraciadamente eso tuvo sus costos, un costo muy alto, el costo de la libertad, el costo de la democracia, el costo del silencio, de la hipocresía, de la doble moral y de otros tantos pecados que cargó el PRI a lo largo de todos estos años. Comencemos por el principio. Cuando Plutarco Elías Calles hace nacer el PRI en 1929, al calor de la rebelión escobarista y después del asesinato de Álvaro Obregón, se trataba de hacer un partido a la moda de los que existían en esa época. A lo mejor más de un priista me va a querer linchar o me va a querer matar a pedradas por lo que voy a decir, pero realmente el PRI nació como un partido fascista. El PRI en sus orígenes fue un partido basado en el Facile Combattimento de Mussolini y en la Falange Española. Claro, sin las tendencias derechistas y conservadoras, aunque hay que recordar que en una anécdota Enrique Krause menciona que cuando Lázaro Cárdenas mandó detener a Plutarco Elías Calles y expulsarlo del país en 1935 para acabar de esa forma con el maximato, el libro que estaba leyendo Plutarco en esos momentos era Mi lucha, de Adolfo Hitler. Y basta ver los editoriales de aquella época, del Universal, por ejemplo, para darse cuenta que muchos mexicanos, muchos políticos, pensaban que la mejor respuesta para los problemas de nuestro país era crear un partido que tan buenos resultados estaba dando en lo económico, más no en lo político, en medio de una terrible crisis económica como la del 29, tanto a Italia como a Alemania, como a Japón y posteriormente como a España.
Obviamente hubo una respuesta muy virulenta por parte de los sectores más jacobinos del ejército, y resultó que Lázaro Cárdenas le salió respondón y lo expulsó a Plutarco Elías Calles. Es curioso ver qué hubiera pasado si Cárdenas resulta tan dócil como esperaba Calles, y el maximato se hubiera extendido por lo menos hasta la muerte de Plutarco en 1945. Era una democracia simulada, una democracia a la mexicana, muy bien moldeada, pero que en sí, en su estructura, englobaba a un partido que no era partido, que era un partido de Estado y que siguió siendo un partido de Estado a lo largo de 7 décadas. Un partido que no respondía a sus propias dinámicas, que no respondía a sus propios líderes y que no respondía a sus propias ideologías, sino a la del presidente en turno. Un partido que en sí, en sus siglas, lleva una total contradicción, como me hicieron ver hace algunos años. Partido Revolucionario Institucional. De origen, una revolución siempre va a estar en contra del establecido y de las instituciones. No hay una revolución institucional. Una revolución institucional, de entrada, es una revolución vendida. Y aunque los panegíricos de la Revolución Mexicana tal vez me critiquen y me digan hasta de lo que me voy a morir, es obvio que la Revolución Mexicana no dio los resultados que se esperaban. La Revolución Mexicana fue una revolución burguesa, y las verdaderas revoluciones, las revoluciones proletarias, las revoluciones que estallaron a partir de 1906 y 1907, fueron totalmente marginadas, aplastadas, decapitadas, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que no le convenía tener en México un régimen anarcosindicalista o de tendencias socialistas o comunistas. Esto se va a venir repitiendo a lo largo del tiempo, incluso cuando Plutarco Elías Calles está en el poder, al que se le llegó a acusar de socialista y de comunista, por apoyar en Nicaragua, por apoyar regímenes a Augusto Sandino y a otros movimientos que estaban en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, Plutarco Elías Calles fue lo suficientemente inteligente para no estirar la hebra hasta que se rompiera. Y tan es así que terminó con el conflicto cristero de la mejor manera, a través del embajador Dwight Morrow y con una visita de buena voluntad de Charles Lindbergh y su esposa aquí a México. O sea, todo terminó en cuento de hadas, y los Estados Unidos dieron su anuencia al nuevo partido, mientras le negaban todos los abastecimientos y enviaban aviones gringos a bombardear a los escobaristas en Jiménez, en Chihuahua, y aquí cerca en Torreón. A partir de ese momento, cualquier oposición que hubo fue yugulada, careció totalmente de apoyo, ya que los presidentes que entraban ya llevaban la anuencia del Departamento de Estado, y esto comenzó prácticamente desde 1940. Hay que recordar que el socialismo de Cárdenas no fue del agrado de Roosevelt, y a pesar de la política de buena vecindad que se estuvo cacareando durante todos esos años para hacer frente a la avanzada de los nazis en América Latina, por ahí se sabe que al calor de la expropiación petrolera, allá había planes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para invadir México a través de Veracruz y acabar con este gobierno comunista. Plutarco Elías Calles no fue tan estúpido. Tenía dos opciones. Una, nombrar a Mújica, que era aún más radical que él, y arriesgarse a que los Estados Unidos nos invadieran. O aceptar la candidatura de Almazán, que todos sabían que era filonazi.
entre estas dos logró encontrar un equilibrio que se llamó Manuel Ávila Camacho y que fue de total agrado de Franklin Delano Roosevelt y de los Estados Unidos. Y ahí, después del gran fraude de 1929, se vino el siguiente: el fraude y la matanza de almazanistas, que aplastaron prácticamente cualquier posibilidad de que se abriera un resquicio democrático aquí en el país. Como se sabe, Almazán todavía fue a los Estados Unidos a pedir ayuda, pero se dio cuenta que no podía hacer nada. Y Ávila Camacho, que como dijo su hermano, era un bistec con ojos, lo único que hizo fue seguir las directrices de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y metió a nuestro país a la guerra, siendo que ahora sabemos que los famosos barcos hundidos, el Potrero del Llano o algún otro que no recuerdo, en realidad se sabe que fueron hundidos por los ingleses y por los norteamericanos para provocar que México declarara la guerra a los alemanes y que no se pusiera del lado del Japón. Terminada la Segunda Guerra Mundial, este viraje a la derecha se exacerbó con la entrada de la Guerra Fría y tuvimos uno de los presidentes más corruptos, uno de los presidentes más lamebotas de los gringos, un presidente que llegó a la megalomanía de tener una estatua en Ciudad Universitaria que gracias a Dios alguien dinamitó, un presidente que llegó a nombrar a una ciudad con su nombre, una ciudad que no está, por cierto, muy lejos de aquí, que se llama Miguel Alemán, y que con el paso del tiempo se convirtió en dueño de Televisa, el mayor jilguero del PRI sistema. Posteriormente vino, después de otro fraude que le hicieron a Enríquez Guzmán, vino Ruiz Cortines, un tipo que se sabía de entrada colaboró con los Estados Unidos durante la invasión a Veracruz. Luego Adolfo López Mateos, que no fue más que un títere de Gustavo Díaz Ordaz y que se la pasaba de cama en cama y tomando aspirinas por la neuralgia que le había provocado una golpiza por parte de la policía cuando andaba de vasconcelista en 1929. Y luego llegó el más derechista de todos, el que verdaderamente todos sabemos que incluso estaba dentro de la nómina de la CIA en los Estados Unidos, Gustavo Díaz Ordaz, el más fiel perro anticomunista de los gringos aquí en México, y que se dedicó a aplastar cualquier movimiento social, por más inocente que fuera. A manera de anécdota y de ver de qué forma se hizo esta simbiosis entre el PRI, que se decía nacionalista, revolucionario y antiimperialista, pero que en realidad era un partido que estaba totalmente sometido a los designios de los Estados Unidos. Hay que recordar que hace algunos años, en una noticia que sacó nuestro queridísimo amigo López Dóriga, que por cierto no volvieron a sacar en ningún momento, al cumplirse un aniversario más del asesinato de John F. Kennedy allá por el 2002, me parece, 2003, dijo que alguien había descubierto en el Archivo General de la Nación que al ocurrir tal magnicidio, con muy buena voluntad, López Mateos se puso a investigar la estancia de Lee Harvey Oswald aquí en nuestro país, en la capital, las visitas que hizo a la embajada de la Unión Soviética, a la embajada de Cuba, y cuando estaba más avanzado le llegó una llamada de la Casa Blanca y le dijeron perentoriamente que si seguía escarbando en ese asunto, su candidato Gustavo Díaz Ordaz, imagínense, cuando todavía no se sabía aquí que iba a ser Ordaz, los Estados Unidos ya lo sabían. Ellos ya sabían que él iba a ser el siguiente presidente. Bueno, pues ellos le dijeron claramente a López Mateos: si tú sigues investigando este asunto, tu candidato, que todavía no es candidato, va a sufrir un accidente y no va a llegar a la presidencia. Obviamente que cuando salió esta noticia en Televisa hace 8 o 9 años, más o menos,
se hizo el silencio y no hubo réplica ni volvieron a mencionarla. Parece que alguien allá arriba le estiró las orejas al Juay de Rito y lo cayó. Y la nota desapareció y ya no la volvieron a mencionar. ¿Qué pasó después de Díaz Ordaz? ¿Qué pasó después de Díaz Ordaz? Llegó una supuesta lavada de manos, lavada de cara del PRI, para decir que ahora tenían un hombre de izquierda, un hombre que ahora sí iba a escuchar a los jóvenes, a las mujeres, a los más desprotegidos, pero resultó otra vez más de lo mismo. El tipo que durante 6 años, Luis Echeverría Álvarez, lanzaba diatribas contra el sistema imperialista, quería ser dirigente de la ONU, quería ser antisionista y protector de los chilenos exiliados. Resultó uno de los presidentes más represores. Y por supuesto, dentro de la nómina de la compañía. Mató estudiantes en el juego de Corpus, aplastó los movimientos guerrilleros, asesinó a Lucio Cabañas, hundió al país en una crisis económica espantosa. Y al final, ¿qué pasó? Los mexicanos seguimos sin tener memoria. Los mexicanos seguimos estupidizados, apendejados, y ocurrió lo más increíble de todo. Hubo prácticamente un golpe de estado del PRI en 1976, yo lo recuerdo muy bien. El PAN se hizo garras, no mandó candidato, y la izquierda mexicana, que desde los años 40 cometió tales estupideces, y lo digo así con todas las palabras, la estupidez de apoyar a Miguel Alemán y nombrarlo el primer obrero del país, para que luego les diera una puñalada por la espalda y destruyera todo el sistema sindicalista de México. Volvieron a apoyar a José López Portillo. El PAR, los partidos socialistas, el PS, el Partido Socialista, el de Lombardo Toledano, que para ese momento ya no existía él, apoyaron a López Portillo, un tipo loco que se creía la reencarnación de Quetzalcóatl, que mandó a su hermana a destruir lo que quedaba de la industria cinematográfica mexicana, que se le voló la chaveta de tanto petróleo que descubrió. Pero eso sí, llamándose el último presidente revolucionario del país, más bien revolucionario, y teniendo a un asesino como Durazo en la Ciudad de México a cargo de la policía, y a los Hank, entre otros ampones, como sus protectores. Si quieren me detengo, porque de esa época, yo creo que de esa época muchos recuerdan al perro llorando, y recuerdan cómo, no, a lo mejor ya lo olvidaron. Ya olvidaron a Miguel de la Madrid, el fraude patriótico de 1985, la caída del sistema de 1988, el asesinato de perredistas, de Obando y Gil, los coordinadores de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y al tipo que se creía la reencarnación de Porfirio Díaz y que hasta ya estaba pensando en reelegirse. Digo, y aún así, con todos estos antecedentes, todavía hay gente que se traga el cuento de que hay un nuevo PRI, de que el PRI está renovado. Pues no, el PRI no está renovado. Tan no está renovado que si le dan una vueltecita a todos los sujetos que están ahorita con Enrique Peña Nieto, van a encontrar que se formaron con Salinas, con Miguel de la Madrid y hasta con López Portillo. O sea, ¿cuál nuevo PRI?
Fue el mismo PRI que cometió asesinatos, desapariciones, crisis económicas, que hundió al país, que compró conciencias y que ahora está apostando por la desmemoria de millones de mexicanos para volver al poder. ¿Ustedes creen que ese partido, del cual acabo de hacer un pequeñísimo anecdotario porque faltan muchísimas cosas más, es un nuevo PRI? Pregúntenle a la familia de Jaramillo, a la familia de Valentín Campa, de Otón Salazar. Ese es un nuevo PRI. ¿Por qué no nos dice que cuando estaban expropiando la luz, y cuando López Mateos estaba expropiando la luz, al mismo tiempo estaba asesinando a Jaramillo? Para que no le hiciera protesta a la hermosa pareja de Jackie y John. Porque México era un país bonito. Era un país donde no pasaba absolutamente nada. Qué raro, ¿verdad? Eso me suena a otra. Era un país donde no pasaba absolutamente nada. Donde no había crítica. Donde sí había crítica era de los emisarios del pasado, del oscurantismo, de la derecha retrógrada, del comunismo. Esas eran muletillas muy buenas para que cualquiera que intentara protestar terminara en el fondo de un volcán, en el mar o en una fosa a un lado de la carretera. ¿Quién le asegura que llegando al poder el PRI no va a volver a hacer lo mismo? Nadie. Absolutamente nadie, ni siquiera ellos lo pueden asegurar, porque muchos de los que están ahorita en la campaña fueron los que hicieron eso. Esos ideólogos, esos organizadores, esos operadores, fueron exactamente los que hicieron esas cosas en los años 70 y 80. Entonces, va a sonar redundante, pero ¿cuál nuevo PRI? ¿Ese que tenemos aquí en la foto? ¿Se acuerda alguien de Fidel Velázquez? Prácticamente su carrera se formó con el PRI. Él fue el PRI prácticamente, de 1930 hasta 1997 en que murió. Él fue, junto a Azcárraga, un soldado del Partido Revolucionario Institucional. Y su frase más famosa era: la única manera de que nos van a sacar del gobierno va a ser a balazos. Digo, es bueno no olvidar ciertas cosas. Es bueno no olvidar ciertos personajes, pero sobre todo es bueno de vez en cuando volver a ojear la historia. Volver a recordar. No se trata de demagogia ni de ser el caldo gordo al pan. Es nada más la pura realidad. El PRI no ha cambiado. El PRI sigue siendo exactamente el mismo. Y la mejor prueba de ello es lo que ha sucedido en los gobiernos de los estados, donde se ha reproducido exactamente lo que ocurrió en su presidencia durante 70 años. Por ahí dicen que estamos viviendo la democracia. Pues fue una democracia desperdiciada. Fue una democracia que realmente no existe más que en el papel. Y que si vuelve a llegar el Partido Revolucionario Institucional, el PNR o el PRM, como ustedes quieran llamarlo, volverá a desaparecer. Están indicando que se acerca el... Ok, perfecto. Bueno, pues volvemos en un momento con otro tema igualmente polémico. Regresamos. Es entre frases y entre dichos.
cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? Llego a Manchester y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? Llego a Manchester y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? Llego a Manchester y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! Volvemos a su programa Entre Frases y Entre Dichos. El fin de semana pasado tuve oportunidad de acudir a la Ciudad de México a un foro organizado por el CONAPRED y una organización privada con el tema sobre discriminación y intolerancia. Estando allá, recibimos la triste noticia de que una de nuestras compañeras, Agnes Torres de Puebla, había sido asesinada. En este país, la homolesbotransfobia es más una regla que una excepción. Claro, con sus matices. No es lo mismo hablar de la Ciudad de México que hablar de Sonora, o hablar de Chiapas, o hablar de Guerrero, o de Morelos. Todos los días hay un asesinato en este país, un maltrato, una burla, un ataque en contra de alguna persona de la comunidad LGBTI. Y más en contra de la comunidad trans, por ser uno de los colectivos más visibles. A veces únicamente son burlas y risas en la calle o insultos, pero en otras ocasiones suceden cosas peores. Podría haber pasado como una anécdota más, una nota del periódico de la Página Roja, de otra vestida, otra transexual asesinada más en el país, como ocurrió recientemente con una que encontraron en Juárez, Nuevo León, o otra que ocurrió en Veracruz, ahora con lo de la guerra contra el narco. Pero ahora fue diferente. Agnes Torres no fue, ni es, ni sigue siendo, ni es cualquier persona. Era una de las más reconocidas activistas de derechos humanos
tanto de Puebla como del país. Era una luchadora social que había estado impulsando acciones a favor tanto de la comunidad trans como de la comunidad LGBTI en esa ciudad, y incluso llevando iniciativas y propuestas a la que está en la orilla, la del vestido la blusa negra con blanco. Ella estuvo trabajando varios años en Puebla, incluso hizo estudios en psicología en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, que le quedó de ver el título. Ahorita se está peleando porque no se le quiso dar, ya que ella, dentro de su condición sexogenérica, ella exigió y solicitó que se le diera su título con el nombre de mujer como Agnes Torres, y la universidad se estuvo negando sistemáticamente. Ahora a ver si con esto pues a título póstumo hacen algo. Agnes Torres, como muchas otras chicas, salió el sábado de su casa para ir al antro, a divertirse, a tratar de olvidar un poco que en Puebla ya hay 8 asesinatos y que no se ha resuelto ninguno por homofobia y por odio. Se despidió de su mamá, se despidió de sus amigos, de sus hermanos, de todos, y no la volvieron a ver. El domingo por la mañana, unos niños que estaban jugando en una barranca a las afueras de Puebla encontraron el cadáver. La habían secuestrado, la habían amarrado, la habían torturado, y después de degollarla tiraron su cadáver en la carretera. De inmediato se hizo una movilización como yo creo nunca se ha hecho por un miembro de la comunidad LGBTI. Y qué bueno porque casi siempre nuestra regla era el silencio. Nuestra regla era callarnos. Incluso me atrevo a decir, muchas gays, muchos de las mismas chicas decían, pues es que ella se lo buscó por andar de puta. Así me lo dijeron a decir. Podía ser, pero nadie, aún siendo sexo servidor o sexo servidora, merece una muerte como la que se nos da a los miembros de la comunidad LGBTI en el país. No se trata de matar por matar, se trata de hacer el mayor daño posible, se trata de torturar, de hacer sufrir y de recordarnos a cada momento nuestra agonía que no valemos nada, que somos basura, y que por más títulos que tengamos y por más reconocimientos nacionales e internacionales, no pasamos de ser un puto. Seguramente estas palabras las estuvo escuchando Agnes toda esa noche, como la han escuchado tantas lesbianas, tantos gays y tantos trans a lo largo de estos años. Décadas y décadas y décadas. Pero ahora cometieron el error de atacar a alguien como Agnes. Y gracias a Dios, porque Dios también existe para nosotras, porque Dios también nos mira, porque Dios también nos cuida, porque Dios también nos cobija a nosotras, aunque muchos no lo crean. Hubo una movilización nacional, hubo reclamos muy fuertes que pusieron a temblar por primera vez a un gobierno estatal. Se exigió justicia y los diputados de la legislatura poblana, por increíble que parezca, aprobaron una ley para penalizar la discriminación, que yo creo que tenían congelada desde hacía mucho tiempo, y la sacaron en fast track por la cuestión del asesinato de Agnes. Qué triste que tuviera que ocurrir eso para que las autoridades y los políticos se pusieran a jalar.
Agnes no era un perro, Agnes no era una basura, Agnes era un ser humano con padres, con hermanos, con amigos que la querían. Y que un día se cansó de estar agachando la cabeza y de morderse los labios e irse llorando a su casa, pensando si realmente era un engendro o un pecado, o que se iba del infierno, y decidió poner las cosas en su lugar. Ella sabía bien que en una sociedad como la de Puebla, esto solo significaba una cosa. Pero todas las que andamos en el activismo sabemos que tarde o temprano estos resultados nos alcanzan. Es una lucha difícil, más en estos años, cuando el activismo se ha convertido junto con el periodismo en una de las profesiones más peligrosas y riesgosas que hay, sobre todo porque no hay protección para nadie. Si no, pregúntenselo a la familia de Maricela Escobedo y de tantos otros que han caído, como las compañeras indígenas triquis en Oaxaca, y la lista se me haría muy larga de todos los activistas que han quedado en el camino. Pero ahora nos duele más porque es la primera activista transexual que cae. Ya habíamos perdido al compañero Acuña en Querétaro en el año 2005. Ya habían asesinado a otros compañeros gays, activistas en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Morelos, no sé, en León. La lista puede ser larguísima, pero es la primera vez que atacan a una compañera transexual y la asesinan. Pues ojalá y las autoridades poblanas verdaderamente, no por cuestiones mediáticas, sino porque realmente lo sientan, hagan su trabajo. Y que no pase como con el caso de Acuña en Querétaro, que después de una sesuda investigación resultó que las autoridades policíacas detuvieron a una pobre vestida y la acusaron de su asesinato. Y ahí archivaron el caso, siendo que su familia sabía que había sido un asesinato de odio y no un crimen pasional como califican todas las muertes de nosotros. Ojalá y después de que investiguen, no vayan a hacer lo de siempre, culpar a la pareja, culpar a otro transexual, culpar a un gay, culpar a algún novio y decir, ¿saben qué? Fue un crimen pasional y cállense el hocico porque el asunto ya se resolvió, y Santa Paz, nosotros nos vamos a nuestra casa a descansar, a gozar de nuestros privilegios, y ustedes, jotas y toda la camarilla, sigan haciendo lo que tienen que hacer hasta que vuelva a haber otro asesinato. Pues no. Exactamente se trata de eso, de que no vuelva a haber otro asesinato, de que no vuelva a haber otro crimen como ese. El año pasado, en estas mismas fechas, también en Puebla, o creo que no, en Tulancingo, ahí cerca, hubo un crimen parecido. No era activista, pero era una persona muy reconocida. Ojalá y esto no se repita, y confiamos en que ahora sí las cosas vayan a cambiar. Aunque viendo cómo está la situación en el país, regresamos en un momento.
Buenas. ¿Parece? ¿Regresamos? ¿Ya estamos al aire? Ok, perfecto. Hay una anécdota que dice que le comentaron a alguien en Monterrey que en la ciudad de Saltillo había un padre que andaba en motocicleta con pelo largo, que se pintaba la cara y andaba de protestante ahí con los indignados, y dijeron los de Monterrey, chinga, eso no existe. Eso no es posible que exista. Digo, pues en una ciudad de primer mundo como Monterrey no existe, pues menos en Saltillo. Pues dijeron, sí existe, se llama el Padre Gofo. Exactamente, aquí tenemos al Padre Gofo. Y ahorita, no sé si te estarán viendo en Monterrey, pero de que te están viendo en muchas partes del mundo, sí te están viendo. Así es que si eres de carne y hueso. Sí, no claro. Es una fantasía de la fiebre saltillense. No. Pues muchas gracias, Glenda, a tu espacio, a tu programa que se llama Entre Frases y Entredichos. Y también muchas gracias a las instalaciones que compone mdtv.com.mx, a Álvaro, saludos ahí que está en controles. Y pues muchas gracias a la gente que nos hace el grandísimo favor de estarnos sintonizando por vía internet y aprovechar estas bondades del internet, ¿no, Glenda? Tú lo platicabas fuera del aire, ¿no? Compartimos mucha información muy interesante. Ya estaba escuchando tu programa, ya tuve la oportunidad de haberlo escuchado, y hay que aprovechar. Yo creo que hay que seguir promoviendo esto ya por medio de por vía Facebook, por Twitter. Claro. Aprovechar estos espacios, ¿no? Igual en tu programa, pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos una vez más, ¿no? Compartiendo este espacio cibernético con la gente que nos hace el grandísimo favor de estarnos con. Te estaba diciendo ahorita, no sé si alcanzó a salir al aire. Vas contra la marea. Digo, porque Saltillo se considera una ciudad muy mocha. Hay que decirlo así, y no me da vergüenza decirlo porque muy mocha, doble moral y muy santurrona y muy puritana. Muy puritana, y eso yo creo que lo afecta, es por el proceso que hemos llevado, ¿no? Por una cultura cristiana. Yo hablo de una cultura cristiana y ahí incluye a todas las iglesias, no nada más la iglesia católica es la crítica, ¿no? Claro, es la que reinó por mucho tiempo, ¿no? Y la que llegó aquí a México, ¿va? La primera crítica es para ella, ¿va? Pero la iglesia la componen todos los que bautizados y bautizadas, y lamentablemente por esa mentalidad que estábamos platicando ahorita fuera del aire, por esa mentalidad mocha y tradicionalista, por eso hay a veces pues todavía en desacuerdos o dimes y diretes de que si yo ando allí, que si no debería andar. De hecho, pues digo, le mandamos a la familia de Agnes Torres, ¿no? Que estuviste hablando de ella ahorita en este espacio. Qué bueno que le dedicas el programa, se lo dedicamos a ella. Yo también no te estaba comentando, escribo para Letras del Norte, ¿no? Que es un blog por internet que tiene muchas visitas. También se lo vamos a dedicar a ella, un artículo este fin de semana, ¿no? Dedicado a ella y a todos los activistas, ¿no? Que platicamos también hace rato que en México somos muy racistas, ¿no? Y tenemos una mentalidad muy cerrada, y qué bueno que existe tu programa y qué bueno que existe mdtv.com.mx, porque necesitamos más estos espacios, sí, claro. y poner al debate muchas ideas. Oye, pues hay una famosa fotografía, no sé si la podrán poner ahorita, que bajé del... Ese es Agnes Torres, no soy yo. Sí, es Agnes Torres. Ya quisiera estar como ella, cabrón. Es que está muy guapa Agnes Torres. Digo, aquí, sin agregar a la presente, aquí con Glenda. Bueno, si nos puedes poner una de las fotos del padre, que bajé del Facebook. De hecho salió en el periódico, donde estás tú regañando, estás afuera del Congreso del Estado y estás discutiendo con una señora. Que supuestamente es de mi parroquia. Sí, que te estaba diciendo que porque en lugar de ir a dar misa te dedicabas a hacer eso. Sí, recuerdo. Fue la vez que traímos la campaña del ojo vigilante, sí. ¿No? ¿Ha habido mucha gente que te ha dicho eso? La mayoría, de hecho, en estos días fui a almorzar con una señora, con doña Tere, una señora muy entregada, ya es viuda, ya yo creo tiene más de 70 años, ¿no? Y compartíamos ahí los alimentos, y le pregunto a que cómo está, ahí está la foto, ¿no? Tángale, esa de frases y entredichos. Lo he traído barba. Entonces le preguntaba cómo estaba ella, que cómo va la colonia, y ahí platicando, ¿no? Y me decía que todavía mucha gente se queja, ¿no? Lamentablemente de mis reflexiones que comparto en las misas, ¿no? Ajá.
Y no entendemos, te digo, qué triste en México, nos falta mucho por evolucionar. Mira, por ejemplo, el asesinato de Agnes Torres todavía es una señal de cómo está podrida la sociedad y nuestras instituciones, tanto como la iglesia y como nuestro gobierno, están podridas. Es que hay mucha doble moral, ¿no? Sí, está podrido y no lo quieren aceptar ni el gobierno, ni la iglesia quiere aceptar que también está en terapia intensiva también, o sea, tenemos que recrear nuevas formas, y el hecho de que yo ande allí, decía la señora, váyase a dar misa, y yo sí me enojé porque, oiga, pues porque ya tú se sí le... das misa, ¿no? Sí, ya había dado misa, fue a las 9 de la mañana, y le dije, usted ni fue, o sea, ¿para qué le anda haciendo de pedo? O sea, ni va a misa, y es, no, que yo lo voy a buscar, y que ando buscando que me confiese. Pues aquí la confieso, aquí tengo chance de confesarla, o sea, no tiene que ir a un templo, no, por eso esa mentalidad cerrada ha afectado mucho al progreso y a la evolución de nuestro México, ¿no? Tenemos que entender que hoy en día como ciudadanos, independientemente si tú eres profesor, albañil, arquitecto o sacerdote, antes de ser eso, porque estamos hablando de ser y qué hacer, antes de yo ser sacerdote, soy un ser humano, soy una persona y soy un ciudadano de aquí de Saltillo, Coahuila. Me afecta lo que ha hecho la clase política, entonces por eso andamos ahí tratando de que no se nos olvide que el tema es la deuda, sí, es la deuda, queremos transparencia y justicia, pero el segundo objetivo de que andemos ahí varios ciudadanos, porque completamente somos ciudadanos, no pertenecemos a ningún partido, es iniciar un proceso de construcción ciudadana. Entonces es una urgencia hoy en día que las personas se activen y eso es lo que tratamos de buscar en este tipo de espacios. Pero bueno, ya hablamos de la señora, de los feligreses. Uh-huh. La iglesia cómo toma tu activismo. ¿Tiene algún estirón de orejas o...? No, yo no lo he sentido así. Monseñor Raúl Vera, que es nuestro obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera es un hombre muy abierto al diálogo. Él también, yo creo que entiende de que esto es también provocar el reino de Dios, ¿no? Porque el reino de Dios no es algo intangible. Uh-huh. El reino de Dios no es una utopía, sino es un proyecto que se puede realizar con la colaboración de ciudadanos. Fíjate lo interesante aquí del proyecto Reino que nos dejó esta tarea Jesucristo, ¿no? Lo pueden hacer tanto creyentes y ateos. O sea, no necesitas ser cristiano para mejorar las relaciones humanas, por ejemplo, no necesitas ser cristiano para exigir transparencia y justicia. En el caso de este grupo de este grupo de ciudadanos que nos conjuntamos a partir del 20 de noviembre del 2011, que nos empezamos a conocer varias personas que teníamos esa sensibilidad, porque aquí estamos hablando de un grado de sensibilidad y de conciencia, ¿no? Frente a la realidad y la historia que estamos viviendo, ¿no? Entonces nos conocimos varios y dijimos, bueno, pues somos varios los que estamos preocupados, ¿no? Y ese es el objetivo, y te digo, y esa es la grandeza del reino. Yo creo que el reino de Dios, por eso dijo Jesús muy fuerte también, dijo, se les van a adelantar al reino de los cielos los publicanos y las prostitutas, ¿verdad? Que ellos no son para nada seguidores de Cristo, y sin embargo ellos viven más la misericordia de Dios y el amor, ¿verdad? Este tipo de personas que a veces estigmatizamos, por ejemplo, Agnes Torres. O sea, ella es una persona realmente, esta persona que fue asesinada brutalmente, o sea, fue una persona que realmente estaba trabajando por el reino. Este proyecto que ella pensaba en un México en donde ya no hubiera racismo ni exclusión a las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexual, ¿va? En un México en donde no tuviera la oportunidad de ella ponerse el nombre que ella quería en el título, fíjate. Pues eso es ridículo, ¿no? Todavía estamos parece ser que todavía estamos en la época medieval, ¿no? Si eso es en estas personas, ahora imagínate todo lo que dicen, que yo ando allí, ¿no? Hay un sinfín de historias, unas muy divertidas y unas que no causan tanto risa, pero sí es interesante todo esto. ¿Y tú hasta dónde vas a continuar con este? Pues mira, con las otras personas, yo les aclaré que por esto sí me desgasto, o sea, yo creo que hasta que veamos, que nunca lo vamos a ver, yo creo, haber activada la ciudadanía coahuilense, o sea, ese es el. ¿Tú crees que no verla activada? Pues hay sectores, sí hay sectores, ¿verdad? Son pocos los que se presentan. Sí, son muy pocos, pero nos falta mucho, y por eso sí, yo creo que el día de hoy tiene que darse cuenta el saltillense, ¿verdad? Y las personas que nos hacen el favor de vernos de otras ciudades, porque sí nos están viendo en otras ciudades, darse cuenta de la urgencia que hoy tiene el ciudadano de darse cuenta del poder que tiene como ciudadano libre y apartidista. O sea, se debe dar cuenta el gran poder que tiene su libertad
de actuar, o sea, nosotros no actuamos porque queremos provocar, despertar la conciencia en el coahuilense, o sea, en nuestro caso regional, va, y también decirle a las demás ciudades también que nos puedan leer las noticias, o sea, decirles de que ahorita yo creo que se tienen que dar cuenta ya y aceptar de que la clase política no está trabajando por el bien común de la sociedad, ¿verdad? Y esto es interesante porque, y tener mucho cuidado porque fíjate, ya últimamente el gobierno empieza su discurso y nos quieren aparentemente parecer ante la sociedad que nosotros somos malos, y esto es peligroso porque ahora resulta que nosotros somos malos simplemente porque somos ciudadanos y porque, fíjate, exigimos transparencia y justicia nada más. ¿Y no temes que te vayan a sacar en algún momento el famoso artículo acá de que toda tu iglesia y... Pues ya, fíjate que algunos locutores de aquí que son de la escuela de Marcos Soriano, lamentablemente de RCG, ya empezaron desde el lunes a hacerme mucha propaganda, ¿va? Y ya llevaron hasta una persona, según esto, que sabía derecho canónico, que citaron ahí el canon, pero no, yo creo que aquí hay que ver que si yo me considero un seguidor de Cristo, soy seguidor de Cristo, o sea, no de una estructura eclesial, pertenezco a una estructura eclesial humana, ¿va? Que es la Iglesia Católica, ¿va? Pero que no se nos olvide el mensaje que es muy claro de Jesús, ¿va? Él deja este proyecto por el reino, y yo creo que la Iglesia, que no se le olvide también a la Iglesia que solamente es un medio. Pero no, yo no he tenido problemas con mi autoridad eclesial, o sea, te digo, hay mucha apertura y diálogo. En el fondo, yo creo que la mayoría de mis hermanos sacerdotes saben que ando trabajando bien y es por un bien, aquí no hay un interés, y lo vamos a saber con el tiempo, o sea, qué mala onda que ya después se anduviera con el PRI o con el PAN, o qué sé yo, entonces el padre Gofo no fue honesto porque sí estaba buscando un puesto público. Un hueso, entonces eso se van a dar cuenta con el tiempo, o sea, hay que darle tiempo al tiempo, como dicen, va, para que vean que nuestro único interés es que se dé cuenta el ciudadano, el saltillense y el coahuilense y el mexicano, de la urgencia que tiene que informarse, de ver estos espacios como el tuyo, va, tu programa, que busque estos espacios alternativos como etv.com.mx, va, que se informe y se empiecen a organizar. Ahora que te estaba escuchando hablar, muchas de tus frases, ¿tú sigues la teología de la liberación? Yo ya no le llamaría teología de la liberación. Sí, tengo muchos libros y son mis favoritos, ¿no? Los teólogos como Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, hay un alemán que tiene un libro padrísimo que después a ver si lo platicamos después, que está incluso prohibido, Doberman se apellida. Yo no me gustaría usar ese ya término, sino me gustaría llamar la teología latinoamericana, ¿no? Porque lo que ellos buscan y lo que buscaron algunos, porque unos ya están muertos, John Sobrino, Ignacio Yacuría, ¿no? En El Salvador, ¿no? En los años 80 en la Guerra Civil del Salvador, buscaron encarnar el pensamiento teológico a la realidad latinoamericana. Y eso es lo que yo busco, o sea, yo no puedo, siendo un sacerdote que también soy un servidor público, porque no lo dejo de ser, ¿va? Porque sirvo a un pueblo, no a un sector de Saltillo, a unas colonias, ¿no? Imagínate que estuviera predicándole a la gente sobre el paraíso, que es muy bonito, de que el paraíso es de colores, pórtate bien, y pues porque te portas mal te vas a ir a las... No, yo no voy por ahí, lo que yo busco es que el evangelio y buscar que nuestra fe te ayude a ser mejor persona y no que te haga más pendejo. Digo, sí podemos usar estas palabras aquí. La gente que nos ve es de criterio abierto. Sí, y en algunos países no saben lo que estoy diciendo. Entonces, es interesante que yo estoy convencido de que la fe, si tienes una fe, porque la fe no es un monopolio de una religión en especial, o sea, la fe no tiene derechos reservados que son para los budistas o para los católicos, para los musulmanes, no. La fe la tiene todo ser humano, aunque sea creyente o sea ateo, porque la fe es una fuerza que tienes tú en tu interior que te motiva a buscarle un significado a tu historia, y esto es interesante. O sea, la fe es esa fuerza que todos tenemos para buscarle un significado a mi historia o el por qué que estoy haciendo aquí, ¿va? Entonces yo creo que ahí podemos estar de acuerdo tanto ateos y creyentes, ¿no? Y entonces la teología latinoamericana, y eso es lo que buscamos nosotros los latinos, nosotros somos latinos, ¿no? Soy mexicano, soy saltillense, y debo de buscar cómo encarnar esa fe en nuestra vida cotidiana y en el diario caminar. Imagínate que por no conocer a mi gente, por ejemplo, o sea, esto pasó cierto, ¿no? Voy a Ocampo una vez
y empiezo a hacerles una simbología en Tegoku, esta caricatura que pegó mucho en los 90s, a finales de los 90s con los niños. Como era una misa con niños, yo pensando que, bueno, conocen a Goku, estaba haciendo una simbología entre Goku y Jesucristo, y todos estaban callados, y le dije al padre, y los tenía bien callados, dijo, sí, los tenías bien callados porque no te entendieron, porque en ese pueblo de Ocampo, aquí en Puebla, nada más se veía el canal de las estrellas, de las telenovelas, no tenían otro acceso. Ni siquiera todavía, yo creo que todavía no existía el Dish y el Sky y todo eso. Entonces, los niños no conocían a Goku. Entonces, a mí me pasó de que les predico una homilía muy padre, pero no me entendieron. Entonces, no entendieron nada. Entonces, eso es cuando no conocemos al pueblo. Tienes que bajarte a su nivel. Tengo que bajar. Entonces, yo de antecedente hubiera sabido que no conocen a Goku, claro. Pues entonces les hago otra predicación. Pero ese es el caso de nosotros, no. Yo creo que esos términos o estigmas de teología de la liberación, o sea, yo creo, no me gusta llamarlo así, sino teología latinoamericana, claro que sí soy seguidor porque leo esos autores y leo también a los autores de la ultraderecha. También leo el magisterio de la iglesia. También he leído los libros del Papa, o sea, no nada más leo teólogos de izquierda como lo suelen conocerse, no, leo de todo para tener estos diferentes puntos de vista y tener un juicio más amplio, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo es que recuerdo mucho lo del asesinato de Agnos Torres porque es una llamada de atención a todos los ciudadanos de México, o sea, a todos los saltillenses, o sea, que yo creo que ya es la hora de ponernos las pilas y de activarnos, no seas ateo. Puebla también es muy mocha. Yo creo que todos los estados de México, casi la mayoría, tenemos lamentablemente esa visión mocha, ¿no? Todavía muchos prejuicios, ¿no? Pero yo creo que es este asesinato que lo vamos a estar recordando todos estos días, el de Agnos Torres, para recordar sobre la necesidad y la urgencia que tenemos nosotros los ciudadanos de activarnos, independientemente ya no andamos con pendejadas de que si tú eres católico, que si yo soy ateo, que si tú eres protestante, que si yo soy de pentecostal, que si tú eres del PRD, que si yo soy del PANAL. No, yo creo que esas pendejadas nos dividen más y en nada ayudan en sumarnos. Yo creo que tenemos que ya madurar y empezar a pensar como adultos y empezar a trabajar y a informarnos y a organizarnos, porque yo creo que hoy en día la solución, como lo he dicho, gane quien gane, como ahorita lo mencionaste también hace rato, gane Andrés Manuel, que ojalá, yo creo que muchos queremos que gane Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero gane quien gane, o sea, tenemos que entender que como sociedad tenemos la urgencia de informarnos y de empezar a organizar y de participar más, no de reducir la democracia, de que voy a ir a votar y nada más tacho el logotipo de un partido y ya cumplí como ciudadano. No, como ciudadanos tenemos que participar, por eso mucha gente hay ataques, ¿no?, en mi persona, porque reducen precisamente la democracia o la política. Por ejemplo, a mí me reclaman mucho todavía los domingos cuando digo una homilía en la misa, ¿no? Ya no queremos que nos hable de política. No estoy hablando de política, o sea, estoy hablando de justicia y de la justicia que propone Jesús y sobre tu papel y la responsabilidad que tienes tú como cristiano y cristiana. Pero no estoy hablando de política, porque me ha dicho gente todavía hasta la fecha, o sea, no se cansan y eso es increíble. A mí me impresiona mucho cómo a veces uno, porque quiere abrirles los ojos o quiere motivarlos a que entren en un proceso de información y de participación ciudadana apartidista, y hay muchos ataques en contra mío, y digo, ¿y por qué no atacan a los que verdaderamente están atacando, por ejemplo, el bolsillo de su economía familiar, que es la clase política? A ellos no les dice nada. O sea, sí, yo admito que hay errores en nuestra iglesia, y hay sacerdotes bien gachos y bien culeros y que no se merecen ser sacerdotes, ¿no? Pero esas familias que han sido dañadas por ellos, pues se deberían de juntar y levantar la voz también para que los denuncien, porque no porque sean sacerdotes ya no los vamos a... O sea, como dice la gente, no, es que es el padrecito, no le digas nada. No, sí, dile, y hay que denunciarlo, y si hizo algo malo, tiene que pagar con la cárcel. Claro. Porque yo creo que hoy en día ya las instituciones como la iglesia, el gobierno, los maestros, ya no se merecen tener que los veamos con esa aureola de que son unos santos y unas santas. No, los maestros, los políticos, los sacerdotes, yo creo que el día de hoy hay que cuestionarlos, a que se pongan a trabajar. Bueno, pues ya podríamos decir casi ya para concluir. Pues sí, para terminar, porque eso viene el otro programa. Una última pregunta. ¿Vas a ir a ver al papá? No. Así de plano. No, yo no. Yo digo a la gente que en lugar de ir a verlo, mejor que lean sus 2 libros para que estén enterados de qué es lo que dice él. Ajá. O sea, eso es más importante. O sea, tiene 2 libros muy buenos, fíjate. Hasta a mí me gustaron, o sea, sí me convenció el señor. Es que yo no lo había leído. un... Sí, el señor sí es fregón, pero yo no lo había leído. Tiene otros libros, yo no lo había leído, nunca me había quedado muy bien.
hasta que sus libros se llaman Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿va? 1 y 2, ¿va? Los dos están muy buenos, de veras, y trae muchas cuestionantes muy, muy padres, muy, muy abiertas al diálogo, fíjate. Me impresionó, ahí sí me empezó a caer bien, pero no lo voy a ir porque es la masa, no, yo creo que no dejan de ser también borregadas, o sea, pues ¿a qué vamos? O sea, por ejemplo, yo le pregunté a la gente, ¿a qué vas? O sea, bueno, habrá gente que diga, es que a lo mejor voy porque va a renovar mi fe o qué sé yo, pero pues no, yo no le veo significado, o sea, yo no, en mi opinión personal. Y tampoco, sí le digo a la gente, ahí andan ahí de mitoteros con el Papa y sigues tirando basuras, sigues llegando tarde a la escuela, sigues dando mordida, o sea, a mí eso sí me da mucho coraje, que de repente cuando viene el Papa, en este caso que ya es Benedicto XVI, viene otra vez el furor de las iglesias, de las masas cristianas, católicas, pero yo le digo a toda esa gente que va a ir, y se lo digo en su cara también, que va a ir, ¿y ¿cómo está tu actuar? O sea, claro. O sea, ¿a qué vas? O sea, al día siguiente ¿qué va a pasar? Sí, ¿a qué vas? O sea, puro pedo, o sea, pura simulación, puras caricaturas de católicos y católicas, que me disculpen, pero ya saben cómo hablo, pero son caricaturas de católicos y católicas esa gente que va. Entonces yo no soy muy dado a eso, o sea, no, a la borregada, porque no dejan de ser también borregos del PRI, o sea, pues ¿cuál es la diferencia? El otro es por un partido y esto es por un papa, ¿no? Entonces yo más bien he dicho a la gente que, bueno, respeto que vayan, pero que cuestionen su actuar, ¿no? Claro, y su participación ciudadana, ¿no? Sí, no vayan nomás por ir. Sí. Sí. Bueno, pues es que nada, agradecerte mucho tu asistencia al programa. No, gracias a ti, Glenda, y de veras que tuve la oportunidad las puertas de hablar de Agnes Torres, y le dedicamos este programa a ella y a su familia. Sí. Y a todos los activistas que han estado cayendo en estos últimos meses, porque parece que ya nos agarraron de sus puerquitos. No hay que tener miedo, son estrategias y yo creo que no hay que tener miedo, hay que seguirnos activando. Es parte de nuestra chamba. Bueno, pues a nombre aquí del Padre Gofo y de una servidora, Glenda Prado Cabrera, los esperamos el próximo viernes en otra edición de Entre Frases y Entredichos, con otro tema polémico y de análisis político, social y cultural. Se los agradezco mucho. Aquí seguimos, una servidora. Hasta luego. Gracias. No, a ti, Glenda.